El día de hoy te traigo a Anita Monroy. Ella es una contadora pública certificada. Ella vive en Estados Unidos y también es Enrolled Agent, que es otra clasificación de las personas que se dedican a la contabilidad en Estados Unidos. Ella cuenta con una maestría en finanzas y el día de hoy te trae muchos consejos sobre cómo ser organizada en los negocios para manejar tus finanzas. Así que escucha esta entrevista del día de hoy porque Anita nos da muchísimos consejos. Bienvenida al podcast Organízate y Brilla. Soy Lourdes Hurtado y en este podcast te comparto mis ideas para organizar tu tiempo y tu dinero para alcanzar tus metas. Tal vez me conoces ya como la creadora del blog Mamá Multitasking y ahora en este podcast te quiero compartir cómo he logrado las metas que me propongo para que tú logres tus metas y brilles también. Hola Anita, ¿qué tal estás? Qué gusto tenerte por acá. Gracias por darme un tiempo y poder entrevistarte. Hola Lu, estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo y compartir. Pues muchas gracias y para las personas que están escuchando este podcast, quiero comentar que Anita es una gran experta en contabilidad y también en la preparación de los impuestos. Ella tiene un podcast que se llama Mis Centavos, el cual está dirigido a otros preparadores de impuestos que pueda hacer que residan en Estados Unidos. Así que definitivamente, gracias Anita por compartir tu experiencia y tu tiempo por acá, porque definitivamente eres una máster en este tema. Así que muchas gracias por estar acá y cuéntame, empecemos con que tú me cuentes quién eres tú y cómo ayudas tú a tus clientes. Pues yo soy, pues voy a comenzar un poco en mi descendencia, ¿verdad? Porque vengo de padres salvadoreños que emigraron a los Estados Unidos. Yo fui la primera hija que nació en los Estados Unidos y mis papás eran empresarios y tenían un negocio pequeño de reparar carros. Y así es como yo aprendí a hacer contabilidad, porque en esos tiempos que eran como los ochentas, mis papás no hablaban inglés y como yo estaba yendo a primaria y aprendiendo inglés, yo era la representante de mis padres y yo traducía para ellos todos los aspectos de contabilidad y orden de llevar o manejar un negocio pequeño. Creo que comencé como a la edad de 11 años a hacer contabilidad. Claro que en ese tiempo yo no sabía qué era contabilidad. Yo nomás sabía que mis papás me decían, ok, todos los fines de semana teníamos que hacer resumen de todas las ventas de partes y organizar y ordenar todas las facturas. Así pude recibir mucha práctica y ya cuando llegué a la universidad ah, decidí emprender la carrera de contadora. Y eso es algo que me viene muy natural, porque como comencé tanto hace mucho tiempo cuando estaba Sí, pequeña, es algo que ya ahora yo creo que es como, sí, natural, bien natural me viene a mí, cómo organizar los archivos, las carpetas, cómo guiar a negocios pequeños, por lo mismo, por tener tantos años de de experiencia. experiencia. Sí, Correcto. así es ¿quién soy yo? Mi pasión viene de la comunidad inmigrante, ¿verdad? Porque también vi cómo mis padres tenían muchos desafíos y era difícil para ellos, ya que el inglés no era el idioma, era un idioma secundario para ellos, ellos no fueron a la escuela en los Ah, Estados Unidos, aprender todas esas regulaciones y detalles sí. fue un desafío para ellos. Y, y por eso, y así es como nació mi pasión para ayudar a los negocios pequeños y así es como yo ayudo a mis clientes. Todas las cosas que yo aprendí apoyando a mis padres
yo es lo que hago hoy para la comunidad latina en los Estados Unidos. Sí, y para que sepan, aquí Anita no, ella lo está contando como sus inicios, pero realmente Anita es de admirar porque ella no solamente es una enrolled agent, que no sé cuál es la diferencia entre un CPA y un enrolled agent, pero es enrolled agent, es CPA y además tiene maestrías en finanzas, así que Anita lo está contando como que hubiera sido una niña aprendiendo contabilidad, pero es una toda experta. Así que definitivamente es muy agradable poder platicar contigo porque yo sé que esa experiencia de niña te llevó a tener esa admiración a los negocios y admiración a la contabilidad y las finanzas. Así que definitivamente es algo impresionante cómo tu niñez influyó en lo que haces ahora. Empecemos con que me cuentes qué deben tomar en cuenta los dueños de negocios para organizar sus finanzas. Pues los dueños de negocios deben considerar organizar sus finanzas desde el inicio, desde el principio. Yo creo que crear hábitos desde el principio es muy, muy importante porque es difícil, am, es difícil comenzar hábitos o tratar de organizarse Sí, ya sí. cuando tienen 5 o 10 años, ¿verdad? Y yo entiendo, es difícil porque cuando una persona se hace una emprendedora o emprendedor, hay muchas cosas que manejar, ¿verdad? Estamos Sí. hablando depende como en los Estados Unidos decimos multiple hats, ¿verdad? Ujú. Usamos Muchos sombreros, sombreros. muchos sombreros, ¿verdad? Y por eso, y usualmente el emprendedor pone las finanzas, la organización de finanzas al último, Ujú, quizás por miedo, quizás por no tener el conocimiento de finanzas o por tiempo, ¿verdad? Porque no hay tiempo. So, yo creo que es tiempo, miedo y no tener esa educación o no tienen esa experiencia organizando finanzas. So, yo creo que lo primero fuera organizarse. ujú. Lo segundo, yo creo que es, yo siempre le digo a mis clientes que es mejor crear un sistema que sea fácil para ellos, ¿verdad? Porque muchos de Mm. mis clientes vienen y dicen, Anita, organízamelo tú y tú, ¿verdad? Y tú vas a, ¿verdad? Y yo lo más lo voy a mantener. Pero en mi experiencia, es mejor que el cliente organice y que lo adapte a la manera que ellos conducen o manejan su negocio, porque yo puedo hacer un archivo de Excel que se ve bien lindo, con colores, ¿verdad? Que agrega y suma y hace todo eso, Sí, pero eso no quiere decir que el dueño de negocio va a mantener ese sistema. So, yo creo que es importante que el dueño de negocio crea un sistema que sea fácil para ellos manejar. So, es una así es. cosa única. Yo creo que es algo que se adapta a la persona, ¿verdad? Y por Ujú, eso, um, por ejemplo, yo tengo clientes que son troqueros y ujú. las personas que manejan, ¿verdad? Troques de Los carga, camiones, sí. esas personas no van a tener, no tienen un Un ordenador archivo. con ellos, un archivo con ellos. So, yo les sugiero que compren una carpeta de plástico, ¿verdad? Porque la Claro. otra cosa es que ellos andan viajando, so, ¿verdad? También se pueden ensuciar los facturas, recibos, y por eso les digo que los mantengan al En lado su camión. o en su camión, ¿verdad? En ese huequito que está entre donde está lo de, no sé cómo se dice en español, lo de medio, Ajá. the console Ujú. y el asiento de ellos, y así para que ellos tengan la práctica de nomás meter esos recibos y facturas en ese archivo o carpeta de plástico, ¿verdad? Y eso es algo que es adaptable para Ajá. personas que andan afuera. Y así es lo mismo con personas que hacen
ventas, o hay que decir como Ujú. nosotras que somos creadoras de contenido en la red Digital. Ujú. digital. Nosotros podemos hacer carpetas digitales y poder guardar o cargar todas las facturas y ponerlos en esos archivos digitales. So, hay muchas maneras de poder organizarse, pero yo creo que lo más importante es que comiencen temprano, del Ujú. inicio, y que sigan modificando esa organización, porque yo no, en que yo tengo, yo sé que mencionaste que tengo estudio académico en la universidad, pero con todo ese estudio académico, Ujú. yo he aprendido en práctica, ¿verdad? Porque Claro. es como el ejercicio que uno necesita cuando quiere incrementar tu muslo. No se te va a incrementar nomás por tener la sabiduría o la educación de Sí. cómo hacerlo. Tienes que hacerlo Lo tienes todos que los días, trabajar. lo tienes que trabajar. So, eso yo creo que es algo que um, yo, yo recomendara a tus oyentes. Y qué bonito que me dices ese ejemplo, Anita, porque fíjate que yo he pensado muchas veces cuando uno se habla de organización y organizar papelería, ¿verdad? Porque a veces la papelería de impuestos puede ser digital, como tú muy bien mencionaste, o puede ser en papel. Y yo no había pensado todavía, por ejemplo, en un caso así como me dijiste, una persona que maneja camiones y que dónde guarda las cosas, una persona que no tiene oficina. Pero una persona que sí tiene oficina es tan sencillo como tener una, aunque sea una caja para guardar sus facturas y sus documentos, porque ¿qué es lo que pasa, verdad? Llega al fin del año fiscal y tenemos que presentar los impuestos y no tenemos los documentos en mano. Y yo aquí quiero hacer una aclaración. Aquí estamos hablando, Anita vive en Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos, entonces obviamente hablamos de que los impuestos son anuales y que se presentan de forma anual en abril. Igualmente en Canadá, que es el país donde yo estoy viviendo, también se presentan en abril. Eso es lo que aquí es el 30 de abril como máximo. Y también hay que hacer una recolecta de toda esta papelería. Sin embargo, nuestros países latinoamericanos tienen diferentes formas de llevar los impuestos y hay que hacer la aclaración de que las personas se platiquen con sus contadores directamente para ver cuándo es que tienen que entregar esta papelería y cuándo se vencen las presentaciones y cuánto tiempo tienen que guardar la papelería, etcétera. Esas son muchas implicaciones legales dependiendo del país donde están, pero lo que sí es global es el tema de la organización, ¿verdad? Porque los detalles de cómo se presentan, cuándo se presentan, y qué hay que guardar, eso va a variar por país, pero lo que es la papelería y la información, definitivamente hay que organizarla. Y te voy a decir, ahorita acabamos de pasar la época de impuestos, ¿verdad? Ahorita estamos pasando el tax season, como se le dice en inglés, y esta es una época, yo sé que es una época súper ocupada para ti. ¿Y qué consejo le das a las personas que no estén como que al último mes juntando toda la papelería? Yo sé que hablamos de organizarnos y de aunque sea tener una carpeta o una caja o algo, pero ¿qué otra cosa o cómo ves tú que las personas que no estaban organizados ahorita están corriendo para poder presentar a tiempo? Sí, y eso es muy frustrante para la persona, para el dueño del negocio, el empresario, igualmente como yo que apoyo a los empresarios, ¿verdad? Porque para nosotros la cosa de la temporada de impuestos, el volumen de clientes que viene, ¿verdad? Es tan grande, y si no están organizados, eso demora el proceso de presentar la declaración de ingreso, y tienen otras implicaciones, ¿verdad? Porque si no has mantenido esos archivos o papelería organizada durante el año, y estamos tratando desesperadamente tratar de organizar y sumar y poder tener todos los números que vamos a necesitar para presentar la declaración. Hay oportunidades de hacer errores, hay Ujú. oportunidad, se puede hacer errores porque como está bajo tanto estrés, Ujú. no, quizás
el empresario no se acuerde, ¿verdad? Porque a veces esa es una de las cosas que yo siempre me quedo sorprendida, pero yo soy una persona que me encantan los números, soy muy hábil a los números, ¿verdad? Pero los Mm, empresarios que no, ¿verdad? Que no son contadores, obvio, ellos ujú. a veces no se acuerdan lo que hicieron el mes pasado. So, ahora imagínate el año pasado, ¿verdad? So, si comenzamos Sí, a ver, ¿verdad? Sí, y es como tener yo tengo que ayudarles a recordar o decirles, oh, ok, imagínate. este, tratar de explorar, ok, ¿qué pasó en enero? ¿Qué pasó en marzo? ¿Qué pasó en Sí. abril? Y no nomás eso, también a veces tenemos demoras porque los clientes pierden la tarjeta de crédito o les tienen que dar otra. Tenemos Mm, diferentes estados de cuentas, ¿verdad? Porque una mm, cuenta estaba bajo la sí. primera tarjeta y después la segunda tarjeta, o si se Ujú. cambian de banco, se cambiaron de banco y no pidieron los estados en forma digital o forma de papel. Ujú. Allí es donde comenzamos a tener muchas demoras y tenemos que poner la Sí, declaración en extensión, ¿verdad? Y quizás lo sí. peor, yo siento que no aprovechamos los deducciones que quizás pudieran haber tenido porque no se acuerdan y porque no tienen organizado las La facturas, ¿verdad? papelería, sí. Yo creo que es algo que, ¿verdad? En ese momento ya no podemos hacer mucho. Yo siempre Claro. les digo a mis clientes que que hagan una reunión conmigo en noviembre o diciembre, como lo Mm, dijiste tú. Aquí en los Estados Unidos estamos haciendo declaraciones anuales, ujú. pero por eso es bueno que antes de que se termine el año, tener esa cita con tu contador para poder tener esa Que- información y así ujú. poder no esperar hasta el último minuto, ¿verdad? Sí. Yo lo entiendo, como estábamos hablando de muchos sombreros, yo entiendo que es bien Mm, difícil, especialmente, ¿verdad? Y acabamos de terminar unos años difíciles de la pandemia, so teníamos muchas cosas que mm, adaptarlos y yo sé que esta es otra cosa más que necesitamos adaptarlos, cómo estar preparados para declarar los ingresos. Lo ujú. otro que te voy a decir que es también una lástima por esperar hasta el último. Tuve de varios negocios pequeños que debían mucho, tenían una deuda grande con el IRS y Mm, con el estado. Pues yo estoy en California, pero yo apoyo a empresarios en todos los estados de los Estados Unidos, pero la ujú. mayoría sí tenían deudas muy fuertes y tuvieron que pedir un programa de pagos, ¿verdad? Porque no pudieron hacer el pago completo, y esa es Ujú. otra cosa que si pensamos en el flujo de caja, eso Ujú. disminuye lo que vas a poder usar para poder invertir en tu negocio pequeño. So, hay muchas Sí, razones por qué estar organizado, pero eso sí lo vi mucho esta temporada. Fue una sí. temporada de muchos contratos de pago con el IRS. Imagínate que, sí, y eso es otra cosa que tú estás mencionando con el tema de no solamente de que la cabeza a uno ya no le da para recordarse todo lo del año, y eso le pasa a cualquiera, que porque si uno no se acuerda ni qué desayunó el día anterior, mucho menos qué compraste para tu negocio hace 6 meses o un año, o qué gastos tuviste que no lo organizaste a tiempo. Entonces, definitivamente, si tú, como la persona que me escucha, tiene un negocio en línea o un negocio presencial, es bueno que tengas una carpeta en tu computadora y vayas guardando tus recibos ahí apuntaditos, guardaditos de mes a mes para que cuando llegue el fin de año ya tengas todo listo, porque definitivamente no hay que dejar a la memoria todas las compras, gastos y cosas que se hicieron, porque los impuestos son tan complicados que uno como persona individual no conoce todos los cambios de ley y dónde es que hay beneficios que se pueden aprovechar y se dejan pasar. Entonces, definitivamente, qué buena idea tener esta reunión que tú dices en noviembre
para que las personas se acerquen en esa fecha con su contador y decir, aquí estoy y esto es lo que estoy haciendo ahorita y qué más me aconseja para hacer. Eso definitivamente es una excelente recomendación. Y con esto que me dices también, yo sí sé que es un flujo de caja, pero explica qué es un flujo de caja para las personas que no saben qué es. Pues un flujo de caja, pues te lo voy a decir en inglés, pero no estoy segura cómo explicarlo en español, Tú pero es dale. cash flow, es la ganancia que es retenida después de que pagas todos tus Los gastos, gastos. ¿verdad? Eso es el flujo de caja, es un cash flow, ¿verdad? Y ese es el dinero que un negocio pequeño tiene para reinvertir en el negocio para poder expandir o comprar material o capital para poder ofrecer más productos o servicios. Eso es el flujo de caja. Sí, lo dijiste totalmente súper Oh, bien ok. en español, así que no había necesidad de hacer traducción. No, definitivamente el cash flow para las personas que sepan y no lo vayan a confundir con cuando hablamos de ganancias, porque el cash flow es el dinero, es que realmente la palabra en inglés se entiende mejor porque es como el flujo, en español es flujo de caja, es decir, el flujo de dinero en efectivo que tú tienes, y eso puede ser en cuestión también personal. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo aquí fácil. Si tú ganas 10,000, pero gastaste 8,000 y te quedaron 2,000, digamos que la gente lo puede ver como que es un ahorro, pero esos 2,000 es el dinero positivo que te quedó en el cash flow. Ahora, ¿qué pasa? Yo he explicado a veces que cuando tú tienes un cash flow negativo, por ejemplo, que tienes ingresos de 10,000, pero gastaste 11,000, es porque esos 1,000 están en deuda en algún lugar, como por ejemplo una tarjeta de crédito. Entonces, los negocios cuando tienen esa, no quiero decir la palabra ganancias, pero ese exceso de efectivo en sus cuentas, pueden utilizarlo, como dijo muy bien Anita, para una inversión, una compra de un equipo, para cualquier cosa que sea para el negocio. Pero si tú tienes deuda ante los impuestos, ese dinero se va directamente a pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, da tristeza que por una mala organización las empresas pequeñas sufran de tener que pagar los impuestos, porque el gobierno no perdona los impuestos, entonces dependiendo de qué país, ¿verdad? Pero las reglas de cada país, pero no te va a perdonar los impuestos y al contrario, te va a cobrar intereses sobre los impuestos. Entonces, eso se vuelve como una bola de nieve de deuda, ¿verdad? Que hemos hablado ya en otras ocasiones lo que es una bola de nieve en el tema de las deudas, pero definitivamente no queremos caer en eso solo por no ser organizados, porque estamos de acuerdo que si el negocio no está vendiendo o tiene demasiados gastos y tenemos que ajustar ahí, pero solo por el hecho de no estar organizados, pues sí, ese es un tema que hay que corregir. Y cuéntame, ¿qué otros consejos le das? Porque ya diste ahorita dos consejos muy buenos con el tema de organizarse y hacer una plática con tu contador en tu país, más o menos en noviembre, dependiendo la fecha que es el corte, ¿verdad? Porque hay países donde tal vez el corte es en marzo, pues que calculen unos meses atrás para hacer una reunión con su contador. Pero ¿qué otros consejos le das, por ejemplo, a las personas que son dueñas de negocio en línea, que están tratando de vender productos digitales o tal vez tienen una tienda física pequeña, lo que decimos small business o un pequeño negocio? Pues para las personas que están en línea, una de las cosas que yo les sugiero es poder aprender cómo descargar los reportes, como si usas Shopify o usas diferentes sistemas como eBay, si usas Kajabi o algo similar, ¿verdad? O Ujú, Teachable o cualquier plataforma que uses, aprender cómo bajar, descargar esos reportes, ¿verdad? Porque allí puedes tú presentar ese reporte a tu contador y así y esos sistemas llevan maneras de poder tener un reporte completo, o sea, semestral ujú. o anual de cuánto vendiste, ¿verdad? De las ventas y cuáles fueron los gastos hay que decir, si estás tomando pagos
por tarjeta de crédito, Ujú. ¿verdad? Estamos hablando de Stripe o algo así, then allí vas a tener la información de cuánto te cobraron por, Sí, por por esas, comisiones. por comisiones, correcto. Y allí es una de las maneras que puedes, ¿verdad? No batallar tanto. Ujú. También les sugiero que no esperen hasta el último, hasta el término del año para ver eso, porque yo creo que es una buena manera, mantenerse uno informado de las ventas y de los gastos, usando esas plataformas, ¿verdad? Eso Ujú. es uno de los consejos. El otro consejo, y tú ya lo habías mencionado, pero lo quiero reforzar, Ok. es tener una carpeta digital, ¿verdad? Y hacer 13 carpetas adentro si vas a hacer como, por ejemplo, si vas a hacer anual, ¿verdad? Y estamos en el 2024, es de hacer una carpeta 2024 y contabilidad le puedes poner y Ujú. dentro de esa carpeta tener 13 carpetas, una Ujú. para cada mes y la número 13 es para es un archivo para impuestos, ¿verdad? Porque a veces Ujú. cuando compras capital o equipo que es sumamente caro, ¿verdad? Ujú. Allí eso ya es importante que lo pongamos en la carpeta 13 Ah, ok. porque allí es algo, un detalle que vas a tener que comentarle a tu contador, porque a veces no Mm. se puede deducir un equipo o capital que es de uso de más de un año, vamos a Ujú. tener que hacer una depreciación y es una cosa, la manejas un poco diferente, ¿verdad? So, Sí. cualquier cosa o si te mandan un recibo o algo que tiene que ver con los impuestos, allí puedes guardarlo en la carpeta número Qué, 13. Eso, ajá. qué buen consejo, Anita, porque a mí me gusta también hacer exactamente lo mismo, de poner, pero yo sinceramente te voy a decir, solo he puesto 12, o sea, una por mes. Y es bueno tener una número 13, como dices tú, con los impuestos, porque no todo lo que tienes en el mes, digámoslo así, porque uno que mira como empresario, ingresos y gastos, pero no todo específicamente es deducible de impuestos, no todo es como relacionado a los impuestos. Entonces, realmente esa carpeta puede ser de tus presentaciones de impuestos o una carpeta de, como tú dices, de un gasto fuerte, de algo que tú no quieres que se te olvide, como hablábamos hace poquito. Definitivamente conviene tener esa carpeta. Qué buena idea. La verdad es que sí. Espero que las personas que estén escuchando el podcast te hagan caso y hagan sus 13 carpetas. Y cuéntame, porque cuando hablamos de negocios, y perdón, de finanzas, de negocios, a veces las personas tienden como tú dices, tú muy bien lo dijiste al inicio, las personas a veces no quieren ni pensar en las finanzas del negocio porque hasta les da miedo, desconocimiento y también es falta de educación financiera el tener que lidiar con las finanzas del negocio y también con las personales. Entonces, ¿qué consejos das tú para que las personas separen lo que es las finanzas personales de las finanzas del negocio? Ver las finanzas personales como una entidad distinta a la entidad del negocio, ¿verdad? Porque la cosa es que como empresarios pequeños, usualmente no vemos la diferencia no vemos la diferencia, ¿verdad? Porque decimos, oh, no, pues yo soy la misma persona, ¿verdad? Pero Ujú. la cosa es que si de veras quieres escalar y hacer tu negocio crecer, es mejor que comiences a ver el negocio como una identidad separada de ti. Ujú. Y una de las cosas que yo sugiero es tener diferentes cuentas bancarias, ¿verdad? Tener cuentas bancarias que son específicamente para gastos y el ingreso personal y otras separadas para el ingreso y gastos del negocio, porque allí si las tienes, si están Ujú. mezcladas, no vas a tener un conocimiento real o no vas a poder ver exactamente cuánto está ingresando el negocio y cuánto de veras tienes, y vamos a usar el flujo de caja, cuánto es el flujo de caja del negocio que después tú puedes usar
para Y pagarte es. a ti mismo, ¿verdad? Y por eso yo siento que sí hay una diferencia y es importante mantenerlos separados. Yo también pienso que no nomás comenzar con tener cuentas bancarias o tarjetas de crédito separadas y específicas para los gastos. Ujú. También creo que es importante hacer presupuestos, un presupuesto para el negocio pequeño y otro presupuesto para tus finanzas personales, porque muchas veces los negocios pequeños, o los o empresarios piensan que están haciendo dinero y que todo está bien, pero cuando los comenzamos a guiar para que comiencen a ver sus finanzas ah, personales o de negocios, siempre quedan sorprendidos en cuánto gastan. ¿Verdad? A Depende nivel del negocio. del negocio o al nivel personal también de Mm, finanzas, ¿verdad? Tengo ujú. muchos empresarios que como están tan ocupados, este, en su negocio, personalmente están comprando comida, ¿verdad? Sí, comida ligera y se pasan y ni siquiera se dan cuenta cuánto están gastando al mes por la conveniencia, ¿verdad? Porque como Claro, no tienen el tiempo, dicen, ok, pues voy a agarrar DoorDash o Grubhub o no sé en Canadá qué se usa, pero sí. aquí, ¿verdad? Esas Como los Uber Eats que todo el los mundo Uber conoce. Eats, Ajá. exacto, ajá, y se comienza a agregar y agregar, y después te sorprendes, ¿verdad? Pero como no lo estás viendo, Ujú. ¿verdad? A menudo, ¿verdad? Porque no estás, y si Claro. que dices tú, oh, ok, $20 aquí, 25 allá, y cuando ya estás viendo mes a mes o anual y ves una cantidad fuerte o enorme, te quedas La gente, admirado. sí, la gente se asusta. Sí, Sí. definitivamente. A mí me encanta que hayas traído eso al tema porque yo como cuando hablo de finanzas personales, les he dicho a las personas que un rubro donde mucho se gasta y la gente lo hace por conveniencia, como tú dices, es la comida de restaurante. Cuando uno viene, ya sea ir al restaurante, comer en el restaurante o, y como dices, el Uber Eats, en los países como Estados Unidos y Canadá, te cobran la comida, obviamente, más los porcentajes extras que te cobra Uber por haberte hecho el servicio, y si tú le dejas propina a la persona, más aún. Entonces, la conveniencia siempre tiene su costo, eso es lo que yo pienso. Entonces es mucho más fácil venir y llamar por teléfono y o a pedirlo online, como sea, ¿verdad? Y te lleven la comida ya hecha y tú sales y comiste, a que pensar voy a preparar algo en casa para llevármelo y comer de la comida que yo preparo. Pero esa es una cosa que es un rubro que se puede controlar si uno realmente se da cuenta del gasto que está haciendo, pero como tú dices, la gente solo pide, pide, pide y cuando llegan a sumar se dan cuenta y se pegan el gran susto, ¿verdad? Y es lo mismo para un negocio pequeño, ¿verdad? Porque, como dijiste tú, un rubro, hay muchos tipos de gastos que quizás por conveniencia un negocio pequeño esté haciendo y Ujú. después se sorprenden cuando lo suman y dicen, oh, estoy gastando demasiado, hay que decir como en envío o hay que decir como si también en una imprenta hay que decir que necesitas que estás gastando extra tinta o cosas, puedes estar gastando extra, pero como no ves de mes a mes cuánto es ese gasto, no ves la oportunidad de poder comprar, hay que decir, en mayoreo, ¿verdad? Puedes Ajá, comprar esos útiles en mayoreo sí. o puedes, ¿verdad? O puedes ajustarte. Y esas son las cosas que yo veo que a veces los negocios pequeños o emprendedores o creadores de contenido en línea no ven, ¿verdad? Porque es tenemos tantas prioridades que están compitiendo que otra vez dejamos las finanzas al último. De Y último. porque no es algo que de que de veras los gusta hacer, ¿verdad? Porque eso, Sí, pues a mí sí me gusta, pero, ¿verdad? Una sí, persona que
que no esté, que esté vendiendo cursos tú vendes de marketing y finanzas, pero si están vendiendo productos en línea que no Ajá. tienen nada que ver con negocio pequeño o finanzas, me imagino que prefieren estar enfocados en eso que en las finanzas. Correcto, sí, definitivamente. Y sí, imagínate una persona que es creativa, así tipo un artista, o por ejemplo las personas que tejen o las personas que pintan y decoran. Esas personas no quieren ni saber de los números porque no les gusta. O sea, es una cosa como muy, como una cosa muy de la personalidad de la persona, las personas que les gustan las finanzas y las personas que no mucho les gustan las finanzas, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para aclarar dudas y para informar y educar a las personas en general, a las personas que les llama la atención esto. Así que cuéntame, Anita, de tu podcast, cuéntame de Mis Centavos. ¿A quién estás dirigiendo este mensaje y por qué fue que creaste Mis Centavos? Pues creé mis centavos originalmente para instruir a empresarios y emprendedores de negocios pequeños. Ujú. Pero como sabes muy bien que uno a veces comienza en un Ujú. camino y ya cuando uno va en ese camino, lo llevan por otro camino, ¿verdad? Sí. En esa jornada, conocí a preparadores de impuestos latinos, ¿no? Muchos de ellos inmigrantes que Ujú. vinieron de Latinoamérica y eran contadores en Latinoamérica o estaban en profesiones de finanzas y vinieron a los Estados Unidos y querían retomar esa carrera aquí, pero fue difícil actualizar sus licencias y por Sí. eso decidieron hacerse preparadores de impuestos porque el costo para hacerse un preparador de impuestos es mucho más pequeño, no es tan caro para Ujú. poder hacer eso, a actualizar, hay que decir, el certificado o la licencia o el diplomado de que ellos ejercían en su país. So, de eso salió cambié mi plataforma de mis centavos para poder ayudar hasta más empresarios, porque si Ujú. yo este, guío Claro. y comparto mi experiencia con otros preparadores de impuestos que la mayoría de sus clientes son empresarios latinos, sentí que yo podía alcanzar una comunidad mucho más amplia si nomás me dedicaba a emprendedores. So, eso ahora es lo que he dedicado mi podcast y mi compañía, Mis Centavos, para ayudar a los preparadores de impuestos aquí en los Estados Unidos que ayudan a la comunidad que viene de otros países de Latinoamérica para Sí. poder entender las regulaciones y todas las leyes tributarias que tenemos aquí en los Estados Unidos y así poder apoyar a más empresarios. So, eso es Sí. básicamente lo que hago en mi podcast, es enseñar el código interno de los Estados Unidos y las leyes y tributarias. Sí, porque las leyes de Estados Unidos, si los países creemos, nuestros países latinoamericanos, creemos que los impuestos son complicados, ni pensar en los Estados Unidos son súper complicados y tienen muchas normas y cosas que cambian y definitivamente, y por estado también cambian, porque eso es otra cosa que también sucede, ¿verdad? Entonces, y ahí cuando tú me dijiste esto que los preparadores de impuestos ¿esto es lo que se le conoce como enrolled agent o qué es un enrolled agent versus una persona que es CPA? So, un enrolled agent no necesariamente tiene que tener licenciatura en contabilidad. So, esa es Ah, la ok. diferencia de una persona que es enrolled agent a una persona que es CPA, ¿verdad? Un Ujú. Certified Public Accountant es una persona que quizás tiene, la mayoría de ellos hay que decir, tenemos Ujú. licenciatura en Ah, ok. contabilidad y los que no tienen licenciatura han tomado las clases de Los cursos. contabilidad, los cursos, sí, usualmente es en una universidad, porque Ujú. necesitas tener cierta cantidad de unidades para Ah, poder ok.
tomar el examen. El examen es muy difícil de pasar. Son 4 exámenes que tomas durante como 2 días y es Sí, algo que es bien difícil para un CPA, ¿verdad? Y eso, sí. pero un enrolled agent, eso está al alcance de cualquier persona porque no necesariamente necesitas tener esa educación de contabilidad y finanzas. Puede ser cualquier persona que, Ujú, es más, es algo que es muy popular en la comunidad inmigrante porque ujú, ellos pueden tomar el examen ujú. y eso es algo que son 3 exámenes, pero es algo que no es tan caro o tan difícil O tan complicado, sí, de o tan estudiar. complicado de Sí, estudiar. So, sí. y por eso es algo que de veras da más oportunidades a la comunidad latina a hacerse enrolled agents. Y la razón que yo soy enrolled agent es porque esa designación te da, puedes hacer declaraciones de ingreso en todos los Ujú. 50 estados. So, por eso yo soy Ah, CPA de ok. California, porque cuando sos CPA, nomás sos CPA del Del área. estado, Ok. del área, ajá, del estado que tú has tomado el examen y has aplicado para esa licencia. Ujú. Y la diferencia es que en un enrolled agent tomas como es un examen que te da el IRS, Ujú. puedes hacer declaraciones para los 50 estados. So, esa es otra razón para hacer enrolled agent porque yo puedo hacer declaraciones en todos los 50 estados. Qué interesante porque yo siempre me preguntaba cuál era la diferencia entre uno y el otro, porque ya había oído de esa designación y para nuestros oyentes, un CPA, como dijo Anita, es un Certified Public Accountant, que es una designación o un certificado de contador público que se da en Estados Unidos según el estado donde se haga el examen. Y el Enrolled Agent estamos viendo que es como un preparador de impuestos a nivel general. Entonces, depende mucho porque para ser un contador en un país, tienes que saber de las reglas de contabilidad definitivamente para poder preparar todos los impuestos y todo de las personas. Pero bueno, aquí ya me estaba yendo yo un poquito para la pregunta porque las personas, pues estamos hablando de los negocios pequeños, pero sí es importante que sepan eso porque si están escuchando dentro de Estados Unidos, pues tal vez no sepan la diferencia entre uno y el otro y tal vez quieran contactar a algún enrolled agent o algún CPA y no saben por qué la diferencia. Así que definitivamente es bueno aclarar. Y bueno, cuéntame, Anita, yo aquí te agradezco todo este tiempo y podríamos pasar horas platicando, pero una de las preguntas que yo le hago a las personas que entrevisto es si tú tienes algún libro que te gusta recomendar o sobre el tema del que estamos hablando, o si estás leyendo algún libro que a ti te gusta y que lo quieres recomendar. Pues sí, el libro que estoy leyendo se llama Profit First, que creo que es Ganancia Primero, si lo Sí. digo en español, de Mike McCallowitz. Y yo creo que tú que has enseñado finanzas personales, ¿verdad? Es como el mismo tema de pagarse uno mismo, pero Ujú, pagarse uno mismo primero, perdón, pagarse uno primero antes de invertir o antes de pagar los gastos, pero en el tema de negocios pequeños, ¿verdad? Porque ujú. la cosa es que yo veo que muchos de los empresarios gastan y gastan y gastan y gastan, pero a veces ni siquiera sacan um, Un para, sumo. para, para ellos mismos, ¿verdad? Y ahí es donde, como dijiste tú, que hay una deuda, ¿verdad? Si gastas $11,000 y nomás entró 10,000, quiere decir que te debes a ti misma $1,000, porque esos $1,000 salieron de una tarjeta de crédito personal o salieron de efectivo que tú contribuiste o hiciste una inversión Así es. en negocio pequeño. So, este libro que estoy leyendo es de cómo hacer porcentajes
antes de pagar los gastos, antes de pagar la nómina y cómo pagarte uno o pagarse uno mismo Ujú. antes de distribuir las cantidades a diferentes, pues en esta situación son diferentes cuentas bancarias, ¿verdad? Son Sí, creando 5 cuentas bancarias para sí. poder, sí, mover el dinero y ponerlos en diferentes cuentas. Sí, y fíjate que a mí ese libro me llama mucho, me llamó tanto la atención que lo compré también y yo no lo he terminado, pero sí lo estoy leyendo. También me llama la Ah, atención que sí. que lo recomiendas, porque este libro ha revolucionado el tema de los negocios porque o sea, muchas personas de influencia lo han comentado también. El tema de lo que me encantó de este libro es que al principio dice, si tú no estás todavía preparado con esto, de preparar y para las personas que están oyendo este podcast y no saben ni de qué se trata el libro, es de distribuir el ingreso en diferentes formas según el porcentaje de tu negocio, tus gastos y todo. Pero lo primerito que dice es guarda aunque sea un 1% de tus ingresos para pagar impuestos y empieza con ese 1%. Y me encantó la idea porque el 1% digamos que se vendieron $100, es $1. Entonces no es tan difícil mentalmente hablando decir voy a pasar ese dólar a otra cuenta. Ya el tema de cómo distribuye él las categorías y las cuentas y todo eso, que es donde voy ahorita, no he terminado el libro, te soy sincera, me parece muy interesante que habla de cómo pagarse a uno mismo, porque tú también lo acabas de mencionar, muchas personas por estar pagando, porque ¿qué se nos enseñó en la contabilidad? Volvamos a los principios. Ingresos menos gastos, ganancia. Y entonces la gente siempre tiene esa conciencia de que lo que estás ingresando en el mes te tiene que servir para los gastos. Y si te quedó algo, pues buenísimo. Pero si no te quedó, pues es cero, ¿verdad? Entonces ahí es donde los empresarios nunca se pagan a sí mismos, ningún sueldo ni nada. Y este libro abre los ojos, así que súper recomendación la que has dado. Yo voy a poner el enlace de este libro en las notas del episodio para las personas que quieren ir y ver de qué se trata este libro. Vale la pena porque aunque es de una persona que sabe de finanzas, lo explica de una forma que cualquier persona lo puede entender. Sí, es bien simple, yo creo que, y la razón por qué yo tomé este libro para leerlo es por exactamente lo que estabas diciendo, que es una manera de hacer hábitos para poder guardar y ahorrar el dinero suficiente para pagar la deuda de los impuestos. Y por eso yo me motivé para encontrar una manera diferente, por lo mismo que te acabo de mencionar o te mencioné anterior, de que este año fue un año, una temporada de bastantes negocios pequeños que ah, no tenían el dinero para poder pagar esa Mm. deuda, ¿verdad? Y esos contratos, hay multas y hay intereses que se tienen que pagar Mm. arriba de lo que se debe y o sobre de lo que se debe. Y por eso este libro me gusta que está, como dijiste tú, está eh, um, la, la fórmula contable la está enseñando de una manera muy distinta, ¿verdad? Que es ingresos menos ganancias, y Los es lo que te gastos. queda para los gastos, ¿verdad? Y Sí, eso es una manera muy distinta, de ver la fórmula contable. así es. Cuéntame, Anita, ¿dónde pueden las personas conectar contigo para escucharte y seguir tus consejos de finanzas? Pueden ir a las redes sociales, es mis centavos, o también pueden ir a mi sitio de web, que es miscentavos.com. Allí pueden encontrarme. Perfecto, Anita. Te agradezco muchísimo por tu presencia. Tus consejos han sido excelentes, me encantaron y definitivamente estaremos platicando para otra ocasión, otra entrevista por acá y te deseo que pases un feliz día. Igualmente, Lu. Gracias.
Si esta entrevista te gustó, por favor déjamelo saber a través de un comentario o una reseña en la plataforma donde escuchas este podcast. Yo te agradezco porque así yo sé si estos temas te están interesando y también si te gustaría que yo siga trayendo más invitados. Así que te agradezco de antemano que te tomes un minuto, vayas a la plataforma donde la estás escuchando, en la sección de reseñas, ya sea estrellitas o comentarios, y dejes una nota por ahí. Te agradezco y yo te veo el próximo viernes con más temas de organización, finanzas y cómo alcanzar tus metas. Y recuerda que en las notas del episodio te dejo los enlaces de Anita, como también la mención del libro que estábamos platicando. Espero verte por allí. Adiós.